Bienvenidos a este video sobre el impacto de la película War Games en el panorama de la ciberseguridad estadounidense. Después de ver este video, podrás explicar los eventos que llevaron a la formulación de la primera política de ciberseguridad de Estados Unidos. Enumera los elementos de las Directivas de Decisión de Seguridad Nacional, NSDD 145. La galardonada película War Games fue estrenada en 1983 en el contexto de la Guerra Fría. Inadvertidamente, impulsó el desarrollo de la primera política de ciberseguridad estadounidense. Veamos cómo. La película sigue a David Lightman, un brillante estudiante de secundaria con afinidad por el hacking. David tropieza con una puerta trasera hacia una supercomputadora militar de los Estados Unidos mientras busca nuevos juegos. Confundiendo el sistema con la computadora de un desarrollador de juegos, inicia lo que cree que es una simulación de una guerra termonuclear titulada Guerra Termonuclear Global. Sin embargo, permanece ajeno al hecho de que la computadora a la que ha accedido, llamada respuesta del plan de operaciones de guerra, es responsable de predecir posibles resultados de una guerra nuclear y podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial si se provoca. A medida que David avanza en el juego, incita sin saberlo a la computadora a comenzar la cuenta regresiva hacia un posible conflicto nuclear en el mundo real. Esta acción conduce a un pánico nacional y una desesperada movilización militar para entender el origen de la cuenta regresiva de lanzamiento. El gobierno pronto se da cuenta de la intrusión accidental de David, lo que los lleva a sospechar de espionaje. En una carrera contra el tiempo, David, su amiga Jennifer y el diseñador original del sistema, el Dr. Stephen Falken, intentan convencer al ejército de que lo que están viendo es una simulación que salió mal, no una amenaza real. Su mayor desafío es superar al Guriali OPR, que está decidido a jugar el juego Guerra Termonuclear Global hasta su conclusión. El Dr. Falken había programado previamente la computadora para que aprendiera de fracasos en el 3 en raya, con la esperanza de que entendiera que algunos juegos no se pueden ganar. David hace que el WOPR juegue repetidamente al 3 en raya contra sí mismo. El sistema finalmente se da cuenta de que la única jugada ganadora es no jugar, deteniendo la cuenta regresiva y evitando el desastre. Este argumento aparentemente descabellado despertó una preocupación genuina en el presidente de los Estados Unidos de América, Ronald Reagan. Estaba preocupado por la susceptibilidad del país ante tales ciberamenazas y la falta de medidas de seguridad adecuadas para prevenir tales violaciones de ciberseguridad. El presidente Reagan encargó a sus asesores de seguridad que investigaran la viabilidad de una situación como esta. En respuesta a las preocupaciones del presidente, sus asesores de seguridad revisaron minuciosamente la infraestructura de ciberseguridad del país. Reconocieron la posible realidad de una situación como la presentada en la película y comenzaron a desarrollar una política nacional de ciberseguridad robusta. Esta iniciativa condujo a la creación de la primera política nacional estadounidense sobre seguridad de telecomunicaciones y sistemas automatizados de información. Esta política, conocida como las Directivas de Decisión de Seguridad Nacional, o NSDD 145, fue implementada el 17 de septiembre de 1984. La NSDD 145 delineó una directiva compleja para salvaguardar las comunicaciones nacionales y los sistemas de información. Ordenó el mantenimiento y mejora de las capacidades gubernamentales para proteger las telecomunicaciones y los sistemas automatizados de información, protegiéndolos de la explotación.
La política implicó 3 elementos clave: establecer un proceso para evaluar amenazas y vulnerabilidades, optimizar la asignación de recursos gubernamentales y ordenar la protección segura de todos los sistemas involucrados en la generación, almacenamiento, procesamiento, transferencia o comunicación de información clasificada electrónicamente para evitar su compromiso o explotación. La NSDD 145 también estipuló que el gobierno debería alentar, asesorar y asistir al sector privado en la identificación de sistemas que manejen información sensible, no gubernamental, que pudiera representar un riesgo para la seguridad nacional, y desarrollar estrategias y medidas para su protección contra la explotación y el riesgo asociado. La NSDD 145 también estableció el Comité Nacional de Seguridad de Sistemas de Telecomunicaciones e Información, NTISSG, para abordar asuntos técnicos y desarrollar políticas operativas necesarias para implementar esta directiva. En este video, aprendiste que la película War Games llevó al presidente Ronald Reagan a implementar la primera política nacional de ciberseguridad del país, la NSDD 145. La política delineó una directiva integral para proteger las comunicaciones nacionales y los sistemas de información. La política destacó 3 elementos clave: establecer un proceso para evaluar amenazas y vulnerabilidades, optimizar la asignación de recursos gubernamentales y ordenar la protección segura de todos los sistemas involucrados en el manejo de información electrónica clasificada. Bienvenidos a este video que analiza las ramificaciones del 11 de septiembre en la ciberseguridad. Después de ver este video, podrás describir cómo se explotó Internet para planear y ejecutar el ataque del 11 de septiembre, identificar los desafíos de ciberseguridad que surgieron tras el ataque del 11 de septiembre, enumerar las transformaciones críticas en ciberseguridad después del 11 de septiembre. El ataque a los Estados Unidos de América, el 11 de septiembre de 2001, popularmente conocido como el ataque del 11 de septiembre, tuvo impactos profundos y de gran alcance. Afectó diversos aspectos de la política, la seguridad, la economía y la sociedad. Sin embargo, uno de sus efectos más notables fue la configuración del panorama global de ciberseguridad. El ataque, que aprovechó Internet y la web oscura, sirvió como un claro recordatorio de los peligros potenciales y vulnerabilidades en nuestro mundo interconectado. También subrayó la necesidad crítica de medidas mejoradas de ciberseguridad para prevenir futuras amenazas en todo el mundo. Los perpetradores de este ataque utilizaron principalmente Internet para la comunicación y la organización. Coordinaban sus planes en diversas ubicaciones geográficas, asegurando que sus conversaciones permanecieran encriptadas y anónimas. También usaron Internet para el reclutamiento y la radicalización, permitiendo que ideologías extremistas alcanzaran una audiencia global. Usaron plataformas en línea como puntos de encuentro para compartir información discretamente, planear estrategias y comunicar detalles operativos. Tras el evento del 11 de septiembre, la huella digital, incluyendo correos electrónicos, historiales de navegación y mensajes dejados por los atacantes, jugó un papel vital al proporcionar pistas cruciales a los investigadores. Los expertos en informática forense pudieron rastrear restos de sus actividades, a pesar de sus mejores esfuerzos por usar herramientas de encriptación y anonimato. Las repercusiones del 11 de septiembre se extendieron mucho más allá de sus consecuencias inmediatas. El trágico evento impulsó un aumento sin precedentes en la actividad cibernética, con algunos ataques que mostraban intención maliciosa. Hacktivistas y ciberdelincuentes aprovecharon el caos, lanzando ataques de desfiguración y de negación de servicio contra varios objetivos. Algunos grupos hacktivistas, como el infame 911 Hack,
desfiguraron varios sitios web para expresar sus opiniones políticas e ideológicas. Además, el número de correos electrónicos no deseados con temas del 11 de septiembre aumentó significativamente. Atraía a las personas a hacer clic en enlaces maliciosos que afirmaban proporcionar actualizaciones de noticias u oportunidades benéficas. Los horrendos ataques revelaron nuevas amenazas que no se limitaban a las fronteras físicas. Se hizo evidente que el panorama digital, al igual que el físico, era susceptible de sabotaje e infiltración. La infraestructura de Internet en constante expansión, que había sido vista con optimismo como un método para la colaboración global, rápidamente se convirtió en una plataforma potencial para ciberdelincuentes y terroristas. Estos incidentes cibernéticos sirvieron como un sombrío recordatorio de la vulnerabilidad de nuestra infraestructura digital y catalizaron esfuerzos para mejorar la ciberseguridad tras el 11 de septiembre. Los eventos asociados con el 11 de septiembre provocaron cambios profundos en varios aspectos de la sociedad estadounidense, notablemente en la ciberseguridad. Antes de este momento decisivo, la ciberseguridad se consideraba principalmente un problema técnico, aislado a una pequeña comunidad de expertos. Sin embargo, el drástico cambio en el panorama de seguridad global después del 11 de septiembre la redefinió como una preocupación crítica de seguridad nacional. El gobierno de los Estados Unidos inició una serie de cambios sustanciales en respuesta a estas sombrías revelaciones. El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, fue establecido para salvaguardar la nación de amenazas físicas y cibernéticas. Luego se creó la División Nacional de Ciberseguridad, NCSD, dentro del DHS, con el mandato específico de abordar las preocupaciones de ciberseguridad. La ley US Patriot, cuyas siglas significan unir y fortalecer a América, proporcionando herramientas apropiadas necesarias para interceptar y obstruir el terrorismo, fue promulgada en 2001. Poco después de los ataques, la ley amplió los poderes de vigilancia del Estado, incluyendo el monitoreo de las comunicaciones por Internet, aunque la ley USA Patriot trajo mayor atención, financiamiento e innovación a la prevención y castigo de actos terroristas, despertó preocupaciones sobre la privacidad y las libertades civiles. En respuesta a las controversias provocadas por la ley USA Patriot, la ley USA Freedom fue promulgada en 2015. Esta ley limitó el alcance de la vigilancia por parte de las agencias de inteligencia. También cesó efectivamente la recopilación masiva de metadatos telefónicos por parte de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, bajo la sección 215 de la ley Patriot. La ley USA Freedom exigió al gobierno solicitar datos específicos a las compañías de telecomunicaciones. También introdujo medidas de transparencia, incluyendo el requisito de desclasificar decisiones significativas del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, FSC. En general, el impacto del 11 de septiembre en la ciberseguridad fue transformador. Las innovaciones en el campo abordaron tanto los avances tecnológicos como el desarrollo de políticas estratégicas. También amplió la conversación sobre las amenazas digitales para incluirlas en el discurso general de seguridad. Se desarrollaron técnicas avanzadas de encriptación, mejoradas para comunicaciones sensibles, asegurando niveles más altos de seguridad de datos. El concepto de seguridad desde el diseño también comenzó a arraigarse, alentando a los desarrolladores de software y sistemas a integrar funciones de seguridad desde el inicio del desarrollo en lugar de como una idea posterior. Además, los eventos del 11 de septiembre influyeron en el desarrollo de la vigilancia global en tiempo real y redes de intercambio de información entre agencias de inteligencia para anticiparse a las ciberamenazas. En el ámbito de las políticas,
Hubo un cambio hacia estrategias nacionales de ciberseguridad más completas que detallaban medidas preventivas y proactivas para proteger infraestructuras de información críticas. Estas innovaciones, impulsadas por los eventos del 11 de septiembre, reflejan un compromiso continuo para salvaguardar la infraestructura digital frente al panorama cambiante de las ciberamenazas. En este video, aprendiste que los terroristas explotaron Internet para comunicarse, planificar, compartir información, reclutar y radicalizarse en preparación para los ataques del 11 de septiembre. Hubo un aumento en el spam, desfiguración de sitios web y ataques de denegación de servicio tras los ataques del 11 de septiembre. El gobierno de EE inició varias medidas de ciberseguridad, como el establecimiento del DHS, la creación del NCSD, la mejora de técnicas avanzadas de encriptación para comunicaciones sensibles, la introducción del concepto de seguridad desde el diseño y el desarrollo de vigilancia global en tiempo real y redes de intercambio de información. Bienvenido a este video sobre los impactos del COVID-19 en la ciberseguridad. Después de ver este video, podrás explicar cómo la pandemia de COVID-19 provocó un cambio virtual. Analizar las razones del aumento de los problemas de ciberseguridad. Enumerar las acciones tomadas para proteger nuestra creciente presencia virtual. ¿Puedes pensar en uno de los resultados más significativos de la pandemia de COVID-19? Así es. Nos ha empujado aún más al ámbito virtual y nos ha hecho depender del mundo digital más que nunca. Esta transición tiene sus ventajas y desventajas. En el lado positivo, la pandemia impulsó a las organizaciones de todo el mundo a cambiar al trabajo remoto. Sin embargo, los atacantes aprovecharon este cambio, explotando vulnerabilidades en las configuraciones de trabajo remoto para comprometer la seguridad organizacional. Hubo un aumento significativo en los ataques de phishing en los primeros meses de la pandemia. Los ciberdelincuentes usaron hábilmente el cebo del COVID-19 para enviar correos electrónicos engañosos que prometían información, pero entregaban malware en su lugar. Según las estadísticas de ciberdelito, los incidentes de phishing aumentaron en casi un 220% durante el pico de la pandemia. De repente, la importancia de la ciberseguridad tomó el centro del escenario, captando la atención mundial. Empresas desde grandes organizaciones hasta pequeñas empresas se encontraron en la mira de estos ataques, con datos sensibles expuestos y operaciones en peligro. En abril de 2020, las agencias de ciberseguridad de EU y del Reino Unido emitieron un aviso sobre un aumento en los ciberataques. El aviso advirtió sobre varias explotaciones como malware, phishing y violaciones que apuntaban a plataformas de videoconferencia como Microsoft Teams y Zoom. El aumento en los ciberataques podría atribuirse parcialmente a la adopción rápida de la política de traer tu propio dispositivo, BBOD, por parte de varias pequeñas y medianas empresas. A pesar del uso de sistemas de gestión de dispositivos móviles, soluciones MMDM, el uso de dispositivos personales para acceder a archivos corporativos, exponía a los usuarios a una mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, los empleados pueden no ejecutar de manera constante análisis antivirus o antimalware en sus dispositivos personales. Además, el entorno de redes domésticas típicamente carece de los métodos avanzados de prevención y detección presentes en entornos empresariales. El error humano fue otra preocupación preocupante. Aunque el error humano siempre ha sido una amenaza significativa para la ciberseguridad, la pandemia exacerbó esta preocupación. Los empleados que trabajaban desde casa eran más susceptibles a bajar la guardia e inadvertidamente conceder
Acceso a personas no autorizadas. Como resultado, las empresas se vieron obligadas a adaptarse rápidamente a los cambios en las prácticas laborales y el riesgo amplificado del error humano. Otra consecuencia significativa del COVID-19 fue el aumento de los ataques de ransomware. Los hospitales se convirtieron en los principales objetivos ya que los atacantes infiltraron los servidores, restringiendo el acceso a archivos críticos y exigiendo rescates para restaurar la funcionalidad del sistema. Recuerda el ataque de ransomware al Hospital Universitario de Düsseldorf, en Alemania. En septiembre de 2020, los sistemas del hospital fueron comprometidos, lo que resultó en importantes interrupciones operativas. Los hackers explotaron una vulnerabilidad en un complemento comercial comúnmente usado, lo que resultó en que el hospital desviara a los pacientes de emergencia a otros hospitales. Trágicamente, el retraso en la atención resultó en la muerte de un paciente, marcando la primera fatalidad conocida relacionada con un ataque de ransomware. Este incidente sirvió como un recordatorio conmovedor de las implicaciones del mundo real de las ciberamenazas, particularmente en el contexto de los servicios de salud críticos durante una pandemia. Según un informe de 2021 del Fondo Monetario Internacional, FMI, el sector financiero experimentó la segunda mayor proporción de ciberataques relacionados con el COVID-19, solo por detrás del sector de la salud. Los ciberataques proliferaron en todo el mundo, afectando a diversos sectores. Por ejemplo, en octubre de 2020, las principales redes de dinero móvil de Uganda, MTM y Airtel, experimentaron una brecha notable. Este ciberataque resultó en una interrupción significativa de las transacciones de servicio que duró 4 días. Sin embargo, el lado positivo es que la comunidad de ciberseguridad respondió al desafío, desarrollando formas nuevas y robustas de asegurar nuestras vidas cada vez más virtuales. También hay una conciencia creciente sobre los problemas de ciberseguridad entre el público. Las personas se están volviendo conscientes de los riesgos asociados con los correos electrónicos de phishing y los ciberataques en general. Simultáneamente, las organizaciones han reconocido la necesidad de invertir en infraestructura de ciberseguridad para proteger sus recursos. Las empresas han comenzado a proporcionar a los empleados licencias de antivirus para sus computadoras personales para mejorar la seguridad general. También han intensificado su capacitación sobre concienciación en ciberseguridad para incluir mejores prácticas y procedimientos para el manejo del correo electrónico y el almacenamiento en la nube. También se aconseja a los empleados verificar la autenticidad de un correo electrónico antes de abrirlo y asegurarse de que su Wi-Fi doméstico esté protegido con contraseñas seguras. En este video, aprendiste que la pandemia de COVID-19 expandió las operaciones virtuales, lo que llevó a un aumento en los ciberataques. Hubo varias vulnerabilidades asociadas con el trabajo remoto, las políticas BIOD, conexiones Wi-Fi domésticas menos seguras y el mayor riesgo de error humano. Los atacantes apuntaron implacablemente a los usuarios y sectores. Incluso el sector de la salud fue víctima. Una comunidad de ciberseguridad proactiva, vigilante, pública y organizaciones dispuestas a invertir en infraestructura de ciberseguridad están colaborando para proteger nuestra presencia virtual en constante expansión. Bienvenido a TNET a este video sobre la importancia del pensamiento crítico en la ciberseguridad. Después de ver este video, podrás definir el pensamiento crítico, explicar la importancia del pensamiento crítico en la ciberseguridad, analizar aplicaciones del mundo real del pensamiento crítico en la ciberseguridad. El pensamiento crítico se refiere a la capacidad de analizar objetivamente la información y formar juicios razonados. Va más allá del simple conocimiento técnico
y profundiza en las capacidades analíticas y de razonamiento del individuo. Si bien el pensamiento crítico es una habilidad indispensable en todas las profesiones, su impacto es particularmente significativo en la ciberseguridad. Esta mayor importancia proviene de la rápida evolución del campo, caracterizado por la complejidad y un entorno en constante cambio. También se debe en parte a que la ciberseguridad involucra diversos interesados, adversarios implacables y un flujo continuo de nuevas tecnologías. En un dominio tan dinámico, la capacidad de pensar críticamente es fundamental. Equipa a los profesionales con las habilidades para anticipar lo no convencional, tomar decisiones rápidas pero informadas y diseñar estrategias innovadoras para contrarrestar amenazas potenciales. En el panorama de la ciberseguridad, el pensamiento crítico a menudo puede marcar la diferencia entre un ciberataque frustrado con éxito y una violación de seguridad colosal. ¿Qué implica el pensamiento crítico? El pensamiento crítico implica evaluar a fondo fuentes como datos, hechos, fenómenos observables y hallazgos de investigaciones. Sin embargo, no se trata simplemente de una acumulación de información, sino de un proceso activo de comprender y evaluarla sistemáticamente. El pensamiento crítico va más allá del enfoque típico de recibir información pasivamente. En cambio, exige un enfoque proactivo en el que una persona hace preguntas, define problemas, examina evidencia, analiza suposiciones y sesgos, evita el razonamiento emocional y tolera la ambigüedad. Los pensadores críticos competentes son aquellos que pueden sacar conclusiones razonables de un conjunto dado de información y discriminar entre detalles valiosos y menos valiosos. Luego, aprovechan estas conclusiones para resolver problemas o tomar decisiones. Si bien hemos hablado de la importancia del pensamiento crítico, es esencial tener en cuenta que la llegada de la era digital y la cultura del googlealo puede a veces opacar su importancia. La facilidad y velocidad de acceso a la información a menudo significa que nuestra primera reacción ante un problema es encontrar una solución predefinida en lugar de analizar críticamente la situación. Si bien este enfoque puede ofrecer soluciones rápidas, no necesariamente cultiva el conocimiento ni fomenta el desarrollo de habilidades analíticas. ¿Cómo podemos aplicar habilidades de pensamiento crítico en la ciberseguridad? Veamos algunas aplicaciones del mundo real. En primer lugar, los profesionales de ciberseguridad pueden emplear habilidades de pensamiento crítico al leer y evaluar información en línea. El hecho de que cualquiera pueda publicar información en línea implica que no todo el contenido puede considerarse confiable. Aplicar habilidades de pensamiento crítico ayudará a las personas a evaluar la validez de la información y la credibilidad de las fuentes en línea antes de aceptarlas como verdad. Por ejemplo, un analista de ciberseguridad podría demostrar pensamiento crítico verificando vulnerabilidades reportadas en varios foros tecnológicos y avisos de seguridad antes de implementar un parche. En segundo lugar, el pensamiento crítico empoderará a los profesionales de ciberseguridad para participar en discusiones fructíferas. Esto se debe a que el pensamiento crítico fomenta el escrutinio de las suposiciones subyacentes, desalienta el razonamiento impulsado por emociones y apoya perspectivas diversas. Por ejemplo, si un miembro del equipo menciona una ciberamenaza que le preocupa, una persona que aplica pensamiento crítico podría responder diciendo: si bien los informes iniciales son alarmantes, examinemos críticamente la credibilidad de la fuente y comparémosla con otros datos antes de decidir nuestro curso de acción. En tercer lugar, los pensadores críticos son conscientes de los aspectos morales de las interacciones digitales, incluido el uso responsable de la tecnología, el respeto a la privacidad digital y el mantenimiento de estándares morales en las comunidades virtuales.
Por ejemplo, un pensador crítico se esforzará por crear una política de datos que respete la privacidad del usuario, mientras ofrece la experiencia personalizada que el usuario espera. Además, la ciberseguridad es un área que está llena de obstáculos complejos que requieren habilidades para resolver problemas. Este aspecto nos lleva a la cuarta aplicación de habilidades de pensamiento crítico. Las personas que aplican dichas habilidades son más aptas para descomponer estos problemas complejos, diseñar soluciones estratégicas e implementar mitigaciones exitosas. Por ejemplo, en un intento de phishing por correo electrónico sospechoso, un pensador crítico analiza detenidamente el lenguaje y los enlaces en el correo y los compara con patrones de phishing conocidos antes de hacer clic en algo sospechoso. En quinto lugar, el pensamiento crítico permite a los profesionales de ciberseguridad realizar análisis de causa-raíz, identificando los síntomas de los incidentes de seguridad y las vulnerabilidades subyacentes que los provocaron. En una industria donde los patrones de amenazas evolucionan continuamente, esta habilidad es crucial para desarrollar estrategias de seguridad efectivas y a largo plazo, en lugar de simples soluciones rápidas. Por ejemplo, un experto en ciberseguridad interpretará críticamente una anomalía en el tráfico de red como una señal de una posible brecha y actuará rápidamente, evitando una intrusión a gran escala. En sexto lugar, los pensadores críticos tienden a cuestionar los métodos existentes y están abiertos a integrar nuevas tecnologías y metodologías, fomentando la innovación en la ciberseguridad. Su enfoque analítico garantizará la minuciosidad en los procesos de cumplimiento y auditoría, ayudando a las organizaciones a mantener marcos de seguridad sólidos y cumplir con regulaciones complejas. Por ejemplo, un profesional de ciberseguridad perspicaz cuestionará la efectividad a largo plazo de los métodos de cifrado existentes y explorará la computación cuántica para mejorar la seguridad de los datos. Finalmente, el aprendizaje permanente es parte integral de la ciberseguridad, especialmente ante un panorama de amenazas cibernéticas en constante evolución. El pensamiento crítico ayuda a los profesionales a adaptarse fácilmente a la naturaleza dinámica de la ciberseguridad. Estas habilidades les permiten adquirir nuevas perspectivas y estrategias para contrarrestar amenazas emergentes. Por ejemplo, los expertos en ciberseguridad pueden dedicar horas semanales a asistir a seminarios web, participar en foros profesionales o seguir certificaciones del sector, asegurándose de mantenerse a la vanguardia de las tendencias de seguridad y los avances tecnológicos. Para concluir, el pensamiento crítico forma la base de prácticas efectivas de ciberseguridad. Permite a los profesionales de la ciberseguridad tomar decisiones informadas, fomentar soluciones innovadoras y mantenerse por delante de las amenazas en evolución. A medida que avanzamos en esta era digital, aplicar habilidades de pensamiento crítico en ciberseguridad no solo es recomendable, es necesario. ¿Por qué? Porque las habilidades de pensamiento crítico pueden empoderar a los profesionales de la ciberseguridad para proteger mejor la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus infraestructuras digitales, fomentando el aprendizaje continuo, la evaluación crítica y las consideraciones éticas. En este video, aprendiste que el pensamiento crítico implica analizar objetivamente la información y formar juicios razonados. El pensamiento crítico forma la base de una ciberseguridad efectiva, permitiendo a los profesionales tomar decisiones informadas, innovar y anticiparse a las amenazas. Puedes emplear el pensamiento crítico en ciberseguridad para evaluar información en línea, participar en discusiones productivas, considerar aspectos éticos, enfrentar obstáculos complejos, realizar análisis de causa-raíz, adoptar nuevas tecnologías
y fomentar el aprendizaje continuo. Bienvenido a este video sobre el modelo de pensamiento crítico. Después de ver este video, serás capaz de explicar los diversos elementos del modelo de pensamiento crítico, describir la importancia del pensamiento crítico para los profesionales de ciberseguridad, resumir los impactos del modelo de pensamiento crítico. En ciberseguridad, un modelo de pensamiento crítico integral comprende 5 elementos clave: características del pensamiento, habilidades técnicas, habilidades interpersonales, conocimientos teóricos y experimentales, y habilidades intelectuales. Veamos cada elemento en detalle. Las características del pensamiento crítico son los elementos que guían cómo una persona aborda la resolución de problemas y la toma de decisiones. Estas características incluyen la curiosidad, el escepticismo, la objetividad y la intención de buscar la verdad. La curiosidad es el deseo de aprender, explorar y comprender el mundo que nos rodea. Nos impulsa a desafiar lo establecido y profundizar en las complejidades de cómo y por qué funcionan las cosas. Esta característica impulsará a los profesionales de ciberseguridad a descubrir vulnerabilidades, anticipar amenazas potenciales y descubrir nuevas perspectivas y estrategias que fortalezcan las medidas de seguridad. Avanzando, el escepticismo es la práctica de cuestionar la validez de la información antes de aceptarla como un hecho. Implica un enfoque cauteloso y analítico para evaluar la evidencia. El escepticismo requiere que los profesionales de ciberseguridad analicen detenidamente los datos, evalúen las fuentes de información y reconozcan el potencial de desinformación o sesgo antes de formar conclusiones. De manera similar, la objetividad es la capacidad de analizar problemas y evidencias sin la interferencia de sentimientos personales, prejuicios o sesgos. Este rasgo requiere que los profesionales de ciberseguridad aborden cada escenario con una perspectiva basada en hechos claros en lugar de confiar en suposiciones o intuiciones para tomar decisiones. Estas características críticas del pensamiento empoderan al individuo para cuestionar suposiciones, examinar condiciones y evaluar objetivamente la información, fomentando el pensamiento crítico. El siguiente elemento, habilidades técnicas, se refiere a las capacidades específicas que un individuo debe poseer para realizar tareas o funciones particulares dentro de la ciberseguridad. Estas capacidades podrían incluir experiencia en codificación, conocimiento de una variedad de protocolos de TI, comprensión profunda de la arquitectura de redes, familiaridad con diferentes tipos de malware y competencia en el uso de herramientas especializadas de ciberseguridad. Estas habilidades son cruciales para que los profesionales de ciberseguridad comprendan los aspectos técnicos de un problema mientras diseñan una solución concreta y práctica. El tercer elemento del modelo de pensamiento crítico son las habilidades interpersonales. A pesar de ser frecuentemente pasadas por alto, estas habilidades son vitales dentro del ámbito de la ciberseguridad. Las competencias clave incluyen comunicación clara, trabajo en equipo, negociación y gestión de proyectos. Veremos cómo estas habilidades interpersonales son cruciales para que los profesionales de ciberseguridad compartan información de manera efectiva, colaboren en soluciones y gestionen desafíos dinámicos. Las habilidades de comunicación son fundamentales para los profesionales de ciberseguridad, porque a menudo deben explicar problemas técnicos complejos a personas que carecen de conocimientos especializados. Ya sea discutiendo vulnerabilidades del sistema con otros equipos técnicos, o transmitiendo riesgos de seguridad a partes interesadas no técnicas, la comunicación clara garantiza que todos estén informados y puedan actuar sobre la información de manera oportuna. De manera similar, el trabajo en equipo permitirá a los profesionales de ciberseguridad combinar diversa experiencia y perspectivas,
Los equipos pueden desarrollar estrategias, responder rápidamente a amenazas y mantener protocolos de seguridad sólidos mediante la colaboración. El trabajo en equipo también ayudará a garantizar que las medidas de ciberseguridad sean integrales y que las posibles vulnerabilidades sean abordadas. Las habilidades de negociación son críticas para los profesionales de ciberseguridad, ya que a menudo se enfrentan a objetivos conflictivos y recursos limitados. Frecuentemente se requiere que expliquen la importancia de la seguridad y las inversiones en seguridad. Por lo tanto, una negociación eficaz puede ayudar a abogar por políticas y procedimientos de seguridad necesarios mientras equilibran las demandas organizacionales y del cliente. Finalmente, las habilidades de gestión de proyectos son esenciales para los profesionales de ciberseguridad a cargo de implementar proyectos e iniciativas de seguridad complejas. Las habilidades efectivas de gestión de proyectos les ayudarán a planificar, organizar y dirigir recursos dentro de un marco de tiempo y presupuesto especificados. El siguiente elemento, conocimiento teórico y experimental, es la base del modelo de pensamiento crítico. Se refiere a la comprensión teórica de los principios de la ciberseguridad y la aplicación práctica de estos principios en situaciones del mundo real. El conocimiento teórico proporciona una base, mientras que el conocimiento experimental adquirido a través de la experiencia práctica garantiza la aplicación efectiva de la teoría en la práctica. Finalmente, las habilidades intelectuales son las funciones cognitivas que permiten a los profesionales de ciberseguridad aprender, comprender y aplicar el conocimiento de manera efectiva. Estas habilidades incluyen memoria, atención, razonamiento lógico y habilidades para resolver problemas. Las habilidades de memoria son vitales, ya que estos profesionales deben recordar incidentes y soluciones pasadas mientras desarrollan nuevas estrategias. De manera similar, se requiere atención enfocada para detectar y responder a violaciones de seguridad de manera eficiente. Además, se requieren habilidades de razonamiento lógico para analizar situaciones complejas y evaluar riesgos. Por último, las habilidades para resolver problemas ayudarán a los profesionales de ciberseguridad a mitigar rápidamente los riesgos e implementar medidas de seguridad sólidas, protegiendo los activos digitales. Sobresalir en estas habilidades intelectuales es fundamental para asimilar información, establecer conexiones entre diferentes piezas de datos y aplicar ese conocimiento para resolver problemas complejos. Así, el modelo de pensamiento crítico representa un enfoque holístico que combina los 5 elementos en un proceso para abordar los desafíos de ciberseguridad. El modelo también fomenta la toma de decisiones equilibrada, donde cada faceta del problema es analizada y se identifica e implementa la solución más efectiva. Al fomentar estas habilidades, podemos fortalecer nuestras defensas contra las amenazas cibernéticas en constante evolución y garantizar un mundo digital más seguro. En este video, aprendiste que el modelo de pensamiento crítico tiene 5 elementos: características del pensamiento, habilidades técnicas, habilidades interpersonales, conocimiento teórico y experimental, habilidades intelectuales. Las habilidades de pensamiento crítico permiten a los profesionales de ciberseguridad detectar rápidamente brechas, comunicarse de manera efectiva, tomar decisiones informadas e implementar soluciones sólidas. El modelo de pensamiento crítico ofrece un enfoque holístico para abordar los desafíos de ciberseguridad. Bienvenido a este video sobre las habilidades clave en el pensamiento crítico. Después de ver este video, podrás describir las 5 habilidades requeridas en el pensamiento crítico, explicar la importancia de cada habilidad en ciberseguridad. El pensamiento crítico es un proceso complejo que requiere integrar varias habilidades vitales.
Estas habilidades nos permiten procesar la información de manera eficiente, tomar decisiones lógicas y resolver problemas de manera efectiva. Aquí presentaremos 5 habilidades clave del pensamiento crítico que ayudan a formar la base del pensamiento crítico en todas las áreas profesionales, incluida la ciberseguridad. La primera habilidad es desafiar suposiciones. Esto significa entender que las cosas no siempre son lo que parecen y que es necesario profundizar para llegar a la verdad. Desafiar suposiciones podría significar cuestionar la fiabilidad de un software de renombre o la integridad de un protocolo establecido. Para desafiar suposiciones, primero se debe identificar las suposiciones que subyacen al problema o la situación en cuestión. Esto podría involucrar reconocer verdades percibidas sobre la fiabilidad del sistema, la confiabilidad de la fuente o la efectividad del protocolo de seguridad. Las suposiciones también podrían ser sobre el comportamiento del usuario, como cómo los empleados manejan datos sensibles o cómo los clientes interactúan con tus productos digitales. Una vez que estas suposiciones estén listadas, cada una debe ser examinada críticamente. Haz preguntas como: ¿por qué creemos que esto es cierto? ¿Qué evidencia respalda esta suposición? ¿Existen casos en los que esta suposición no sea cierta? El proceso de desafiar suposiciones también implica buscar perspectivas alternativas, consultar diversas fuentes, invitar a colegas con diferentes conocimientos y considerar circunstancias que rompen con lo habitual. A medida que aprendas más, tus suposiciones deben evolucionar. Cada suposición debe ser vista como una hipótesis, una mejor suposición, basada en la información disponible actual. A medida que llegan nuevos datos, las suposiciones deben ser revisadas y modificadas. La revisión regular garantiza que tu comprensión del problema se mantenga precisa y que tus estrategias para abordarlo sigan siendo efectivas. Este proceso iterativo de refinar las suposiciones con el tiempo es crucial en ciberseguridad, donde las amenazas y las tecnologías están en constante evolución. La segunda habilidad es considerar alternativas. Pensar fuera de lo común y considerar soluciones alternativas, perspectivas o caminos es fundamental para el pensamiento crítico. Evita la visión estrecha y promueve una comprensión más holística del problema. Cuando se trata de ciberamenazas, considerar alternativas podría implicar explorar estrategias de defensa poco convencionales o considerar una fuente atípica de la amenaza. Al considerar alternativas, es esencial reflexionar de manera metódica sobre el rango completo de posibilidades y desglosarlas en componentes: quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. El quién implica identificar todos los actores potenciales en un escenario dado. Esto podría significar actores de amenaza potenciales en ciberseguridad, como ciberdelincuentes, empleados descontentos o incluso personas dentro de la organización sin intención de causar daño. Considera quién podría beneficiarse de un incidente de seguridad o tener el motivo para causarlo. El componente qué se centra en la naturaleza de la alternativa en sí. En el contexto de una ciberamenaza, ¿qué? Se refiere al tipo de amenaza que podría ser: malware, phishing, amenaza interna o algo más. También podría referirse a qué tipo de solución podría implementarse para contrarrestar la amenaza. El cuándo es el tiempo, un componente crítico de la ciberseguridad. Considerar cuándo podría ocurrir un incidente o cuándo debería tomarse una acción puede afectar significativamente la prevención de amenazas y la respuesta. El dónde se refiere a la ubicación o fuente de la amenaza o el área de impacto. Comprender el dónde puede ayudar a identificar vulnerabilidades potenciales
y planificar defensas efectivas. El por qué implica comprender el motivo detrás de una amenaza potencial o la razón por la que una solución particular podría funcionar. El cómo implica pensar en los métodos mediante los cuales una amenaza podría materializarse o una solución podría implementarse. Considerar el cómo puede ayudar a anticipar desafíos y planificar contramedidas efectivas. La tercera habilidad es evaluar datos. Evaluar datos implica la capacidad de analizar e interpretar información objetivamente. Requiere entender las fuentes de tus datos, los métodos de su recopilación y las implicaciones de esos datos. En ciberseguridad, esto podría significar evaluar los datos de la amenaza, entender su origen, analizar su impacto y derivar conclusiones significativas. Evaluar datos es el corazón del método científico. Implica probar y validar rigurosamente tu hipótesis con evidencia. Este proceso asegura la fiabilidad y validez de tus conclusiones. Si los datos no respaldan tu hipótesis, es hora de revisar tus suposiciones y considerar explicaciones alternativas. La cuarta habilidad clave es identificar los impulsores clave. Los pensadores críticos pueden reconocer las fuerzas subyacentes o factores que impulsan una situación o influyen en un resultado. Los impulsores clave podrían incluir las motivaciones de los ciberdelincuentes, las vulnerabilidades de un sistema o el impacto potencial de una brecha. Identificar estos impulsores es crucial para ayudar a determinar el futuro y desarrollar una estrategia de respuesta efectiva. La última habilidad clave es comprender el contexto. Esto implica comprender el panorama más amplio o las circunstancias que rodean una situación. Se trata de comprender cómo las diferentes piezas encajan para formar el todo. En un escenario de ciberseguridad, comprender el contexto debería significar considerar cómo una amenaza específica encaja en el panorama más amplio de amenazas cibernéticas, o cómo las prácticas de ciberseguridad de una empresa se alinean con los estándares y regulaciones de la industria. Comprender el contexto también implica empatizar con los diferentes interesados para obtener perspectivas alternativas. Esta práctica podría compararse con ponerse en los zapatos de otra persona. Al salir de la propia perspectiva y considerar el punto de vista de otro, ya sea un cliente, un compañero de trabajo o incluso un ciberdelincuente potencial, se puede replantear el problema y obtener ideas que de otro modo habrían sido pasadas por alto. Para un profesional de ciberseguridad, esto podría significar pensar como un hacker para entender mejor sus motivaciones, tácticas y objetivos. Este cambio de perspectiva podría desvelar nuevas estrategias para la defensa y la respuesta, mejorando así la postura de seguridad general. Estas 5 habilidades forman la columna vertebral del pensamiento crítico efectivo. Permiten a los individuos navegar por problemas complejos y tomar decisiones informadas y equilibradas. En el campo de la ciberseguridad, que evoluciona rápidamente, estas habilidades no solo son beneficiosas, son esenciales para estar un paso adelante de las amenazas y garantizar un entorno digital seguro. En este video, aprendiste que 5 habilidades clave del pensamiento crítico ayudan a formar la base del pensamiento crítico en todas las áreas profesionales, incluida la ciberseguridad. Desafiar suposiciones. La primera habilidad significa entender que las cosas no siempre son lo que parecen y que es necesario profundizar para llegar a la verdad. Al considerar alternativas, la segunda habilidad es reflexionar de manera metódica sobre el rango completo de posibilidades y desglosarlas en componentes: quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. La tercera habilidad, evaluar datos,
implica la capacidad de analizar e interpretar información objetivamente. La cuarta habilidad es identificar los impulsores clave. Eso significa que los pensadores críticos pueden reconocer las fuerzas subyacentes o factores que impulsan una situación o influyen en un resultado. Comprender el contexto. La quinta habilidad es comprender cómo diferentes piezas encajan para formar el todo en un escenario de ciberseguridad.